El sol sobre Bayer no era el mismo sol que horneaba el asfalto del vecindario de Isabela. Aquí parecía filtrado dorado un foco para la riqueza que iluminaba. Para el personal, sin embargo, era simplemente caliente. Isabella Rossi, equilibrando una bandeja de copas de champán relucientes, sintió una gota de sudor trazar un camino por su columna vertebral, un marcado contraste con el azul fresco y brillante de la piscina infinita a su lado. Ella era un fantasma en este mundo, destinada a ser invisible. Pero en momentos, una cruel broma la haría el centro de la atención de todos, llevando a una humillación que nunca olvidaría, y una intervención tan asombrosa que destrozaría las vidas de los poderosos y cambiaría la suya para siempre. El aire en la propiedad Davenport era espeso con el olor a dinero, una mezcla empalagosa de perfume caro, césped recién cortado y el tenue y limpio sabor del cloro. Para Isabella Easy Rossi era el olor de otro agotador turno de 8 horas. Cada paso que daba sobre el mármol italiano importado que rodeaba la piscina era un cálculo cuidadoso. No derrames, no hagas contacto visual a menos que te hablen. No existas más allá de la blusa blanca impecable y los pantalones negros de su uniforme de catering. Easy tenía 22, pero algunos días se sentía 100. Su vida era una pantalla dividida. De día era una artista, su pequeño apartamento, estudio abarrotado de lienzos que olían a trementina y una posibilidad. Sus manos, usualmente manchadas con azul cobalto y amarillo cadmio, estaban ahora restregadas hasta el dolor, agarrando una bandeja de plata. Por la noche y los fines de semana como este, era una camarera sirviendo bebidas para personas que gastaban más en una escapada de fin de semana de lo que ella ganaba en un año. El dinero era un medio para un fin, un semestre más pagado en el colegio comunitario, otro juego de pinturas al óleo de alta calidad, otro paso más cerca de su solicitud para el prestigioso Instituto de Arte de San Francisco. Ese sueño era lo único que hacía soportables las miradas condescendientes y los gestos despectivos de una mano. La fiesta estaba en pleno apogeo. Jóvenes con bronceados sin esfuerzo y zapatos náuticos separaban en grupos sus risas y confiados. Mujeres que parecían esculpidas de porcelana y seda se reclinaban en tumbonas, sus gafas de sol ocultando cualquier expresión genuina. Eran los hijos de CEOs, gerentes de fondos de cobertura y socialites de dinero antiguo. El evento de hoy era una fiesta de cumpleaños para Tiffany Davenport, la heredera del imperio inmobiliario de su padre, y ella presidía como una reina moderna. Tiffany era hermosa de la manera en que una flor venenosa es perfectamente formada, de colores brillantes y peligrosa al tacto. Se movía por su fiesta no como una anfitriona, sino como un depredador, inspeccionando su territorio. Sus ojos, de un azul frío y pálido, escanearon la multitud, y cuando se posaron en Easy, se entrecerraron con un familiar destello de desprecio. Esta no era la primera vez que Easy había trabajado en una fiesta Davenport. Había aprendido a anticipar la particular marca de crueldad de Tiffany. Nunca era lo suficientemente abierta como para justificar una queja formal, pero siempre lo suficientemente aguda como para picar, un por favor o gracias olvidado. Un comentario murmurado sobre que el personal era lento, una colocación deliberada de un vaso vacío en el borde mismo de una mesa, desafiándola a que se cayera. Hoy Tiffany parecía particularmente envalentonada, flanqueada por su novio, Chadwick Chad Preston. Chad era el epítome del privilegio heredado, una hermosa constitución atlética de años de clases privadas de tenis y una personalidad que nunca había sido desafiada. Se movía con una arrogancia no ganada, su brazo posesivamente alrededor de la cintura de Tiffany. «Oh, mira, Chad», dijo Tiffany, su voz,
con el volumen justo para ser escuchada por quienes los rodeaban mientras Izzy se acercaba para ofrecerles bebidas. Es la artista, pronunció la palabra con una burlesca inflexión francesa. El estómago de Izzy se apretó. Hace unos meses, en un evento de galería más pequeño, donde había trabajado, un crítico de arte local se había interesado sorprendentemente en un pequeño boceto a carboncillo que Izzy había sido encargada de hacer para la decoración del evento. Le había hablado durante unos minutos, su elogio audible para los invitados cercanos, uno de los cuales había sido Tiffany. El breve momento de reconocimiento había sido embriagador para Izzy, pero también le había pintado un blanco en su espalda. Para Tiffany, Izzy no era una persona con un sueño. Era la ayuda contratada que se había atrevido a salirse de su lugar por un momento fugaz. Izzy mantuvo su rostro, una máscara de neutralidad profesional. «¿Champán?», preguntó su voz. Incluso Chad sonrió con suficiencia, tomando 2 copas. «¿Sabes? He estado pensando», dijo, mirando a Izzy, pero hablando con Tiffany. «Quizás deberíamos contratarla para pintar la casa de la piscina. Podría hacer algunas manchas abstractas». Muy moderno. El grupo a su alrededor se rió entre dientes. Izzy sintió un sofocante rubor de ira subir por su cuello, pero lo mordió. Reaccionar era lo que ellos querían. Les daría poder. Dio un asentimiento tenso y cortés y comenzó a darse la vuelta. «¿A dónde vas?». La voz de Tiffany era aguda. «No hemos terminado contigo». Izzy se congeló. Podía sentir los ojos de los invitados cercanos volviéndose hacia el drama que se desarrollaba como espectadores en un circo romano. Su gerente, un hombre perpetuamente estresado llamado Robert, estaba al otro lado de la piscina, mirando deliberadamente hacia otro lado. Él sabía tan bien como ella que los Davenport eran un cliente importante. Quejarse era un suicidio profesional. «Tengo otros invitados que atender, señorita Davenport», dijo Izzy, manteniendo su mirada fija en un punto justo sobre el hombro de Tiffany. «Pero somos los invitados más importantes», arrastró ligeramente Chad las palabras, su confianza inflada por el alcohol y la atención de su audiencia. Se acercó más, invadiendo su espacio personal. «Tiffany te hizo una pregunta». El aire crepitaba con tensión. El corazón de Izzy golpeaba contra sus costillas. Se sentía atrapada la piscina brillante a un lado y una pared de caras burlonas al otro. Todo lo que quería era terminar su turno, ir a casa y perderse en el mundo familiar y reconfortante de sus lienzos. Pero estaba quedando claro que no la dejarían ir tan fácilmente. Desde una silla de mimbre a la sombra, bajo una gran palmera, un hombre mayor observaba la escena desarrollarse. Vestía sencillamente con una camisa de lino y pantalones color canela, pareciendo más un abuelo olvidado que un invitado en este suntuoso evento. Apaciguaba un solo vaso de té helado, su rostro grabado con las profundas líneas de una vida larga y observadora. Nadie le prestó atención. Era solo parte del paisaje, pero sus ojos, de un penetrante tono gris, no se perdieron nada. Observó la crueldad calculada de la joven, la arrogancia brutal de su novio y la tranquila y latente dignidad de la camarera. No se movió, solo observó y esperó. La risa de los invitados circundantes actuó como combustible para Tiffany y Chad, y era un sonido embriagador para ellos. La aprobación audible de sus pares confirmando su estatus en la cima de esta cadena alimenticia empapada de arena. Para Izzy era un vicio que se apretaba. Cada risita, cada carcajada era un recordatorio de su impotencia. Creo que pregunté, ¿qué pensabas de la generosa oferta de Chad? Tiffany apretó sus labios, curvándose en una sonrisa de suficiencia. Dio un paso adelante,
su sandalia de diseñador golpeando impacientemente el mármol para pintar la casa de la piscina. Seguramente una aspirante a artista como tú saltaría ante la oportunidad de trabajar en una propiedad Davenport. Sería genial para tu... ¿Cómo lo llamas? Tu portafolio. La palabra portafolio estaba impregnada de tal sarcasmo venenoso. Se sintió como una bofetada física. Easy sabía que estaban tratando de quebrarla. Querían lágrimas de réplica de pánico, cualquier cosa que confirmara su superioridad. Tomó una respiración lenta y tranquilizadora, el olor a cloro agudo en sus fosas nasales. Aprecio el pensamiento, dijo Easy, su voz milagrosamente firme. Pero mis comisiones están actualmente cerradas ahora, si me disculpas. Hizo para rodearlos, su bandeja sostenida en alto como un escudo. Pero Chad, envalentonado y molesto por su compostura, se movió para bloquear su camino. Era más alto que ella por una cabeza, más ancho por una milla, y usó su presencia física para intimidar, inclinándose, para que ella pudiera oler el champán en su aliento. No tan rápido. Arrastró las palabras con una sonrisa perezosa y cruel extendiéndose por su rostro. Sabes que te ves un poco acalorada. Todo ese correr sirviendo a tus superiores debe ser agotador. Miró a Tiffany, quien dio un leve, casi imperceptible asentimiento. Era la señal, el permiso, la orden silenciosa. El círculo de espectadores se inclinó con sus teléfonos, sutilmente elevándose como para capturar un avistamiento de animal raro. Este era el entretenimiento que habían estado esperando. Deberías refrescarte, dijo Chad, su sonrisa ensanchándose. Y entonces sucedió. No fue un empujón violento y agresivo. Fue casual, casi perezoso, un movimiento de su muñeca contra su hombro, pero fue perfectamente sincronizado, perfectamente colocado. Easy estaba desequilibrada. Sus zapatos de trabajo no ofrecían agarre en el mármol resbaladizo. La bandeja de vasos vacíos salió volando, una breve y caótica constelación de cristal antes de estrellarse contra el patio. Los brazos de Easy se agitaron por un momento, una súplica desesperada y silenciosa por apoyo en el aire vacío. Luego cayó de espaldas a la piscina. El shock del agua fría fue un jadeo violento. Le robó el aliento, le llenó los oídos y le pegó el uniforme a la piel. Por una fracción de segundo hubo silencio. El mundo un azul distorsionado, vacilante. Luego la risa estalló. No fue una risita. Fue un rugido. Una bramante e incontenible ola de ridículo que la inundó incluso mientras luchaba por salir a la superficie. Salió a la superficie balbuceando con el pelo en los ojos, el agua clorada picándolos. Miró hacia el borde de la piscina y vio una galería de caras riendo. Chad estaba encorvado aullando de alegría. Tiffany se quedó con los brazos cruzados, una expresión de suprema satisfacción en su rostro, como si acabara de ejecutar una brillante maniobra estratégica. La gente estaba señalando. Algunos estaban filmando sus teléfonos sostenidos en alto. La humillación, fría y aguda, perforó el shock del agua. Fue peor que la caída, peor que el frío. Era el sentimiento de ser convertida en un objeto de deporte, un espectáculo para los aburridos y ricos. Su ropa de trabajo barata se sentía pesada, tirándola hacia abajo, una manifestación física de su posición en la vida. Pateó hacia un lado, sus movimientos torpes, su dignidad despojada con cada brazada. Su gerente, Robert, finalmente se apresuró sobre su cara. Un desorden de pánico y apaciguamiento. Señorita Davenport, señor Preston, ¿un accidente? Estoy seguro.
gorjeó, evitando el contacto visual con la empapada y temblorosa Izzy. Por supuesto que fue un accidente, dijo Tiffany dulcemente, sus ojos brillando con malicia. La chica es torpe. Probablemente ni siquiera puede caminar y llevar una bandeja al mismo tiempo. Realmente deberías contratar ayuda más competente, Robert. Robert se retorció las manos. Sí, señorita Davenport. Por supuesto. Mis más sinceras disculpas. Lanzó una mirada furiosa y aterrorizada a Izzy como si fuera culpa suya. Las manos de Izzy finalmente encontraron el borde áspero de la piscina. Se sacó a sí misma, el agua escurriéndose de su ropa, formando un charco oscuro en el mármol blanco prístino. No miró a Robert, no miró a la multitud riendo. Miró directamente a Tiffany y Chad. Su pelo goteaba en sus ojos, su rímel probablemente corriéndose su cuerpo temblaba incontrolablemente. Pero por primera vez ese día, dejó que el fuego dentro de ella se mostrara en su mirada. No dijo una palabra. El silencio de su mirada era más potente que cualquier maldición que hubiera podido proferir. La risa de Chad vaciló por un segundo bajo el peso de su mirada fulminante. Tiffany, sin embargo, no se inmutó. ¿Qué estás mirando? Ella espetó. Vete, sal de aquí. Estás goteando por todo el patio. Izzy se apartó un mechón de pelo mojado de la cara. Sintió una extraña calma asentarse sobre ella. Lo peor había sucedido. Había sido públicamente humillada. No había nada más que pudieran hacerle. Con tanta dignidad como pudo reunir, les dio la espalda y comenzó la larga y solitaria caminata a través del patio hacia la entrada de servicio, dejando un rastro de agua y orgullo destrozado detrás de ella. La risa la siguió una cruel banda sonora de su vergüenza, pero la risa estaba empezando a apagarse. Un nuevo silencio se estaba extendiendo desde un rincón de la fiesta, un silencio que era pesado e inquietante. El hombre mayor de la camisa de lino se había levantado de su silla. No había dicho una palabra. Simplemente se había puesto de pie, pero su presencia, una vez invisible, ahora parecía dominar el espacio. Observó la figura empapada y en retirada de Izzy con una expresión indescifrable. Luego sus fríos ojos grises recorrieron lentamente la multitud, posándose primero en el gerente de catering, luego en los invitados que reían, y finalmente se fijaron en Tiffany y Chad. La fiesta no había terminado. Apenas estaba comenzando. El cambio en la atmósfera era palpable. Comenzó como un cambio sutil en la presión, la forma en que se siente el aire justo antes de que estalle una tormenta. La risa estridente primero disminuyó a risitas nerviosas, luego a silencio a medida que más y más personas notaban al hombre que ahora estaba de pie cerca del centro del patio. No era grande ni físicamente imponente. Sin embargo, proyectaba un aura de autoridad absoluta que se extendía por la multitud de herederos y herederas con derecho. Era Arthur Vance, un nombre que si hubieran sabido, habría enviado una sacudida de puro terror a cada invitado, y especialmente a través de las familias Davenport y Preston. Pero no sabían. Para ellos, era solo un viejo sin nombre que estaba matando el ambiente. Chad fue el primero en romper el silencio incómodo. «Oye, viejo, las fiestas son por aquí», dijo con un gesto despectivo. «No te pierdas, abuelo». La mirada de Arthur Vance permaneció fija en él, su expresión inmutable. No picó el anzuelo. En cambio, dio un paso lento y deliberado hacia adelante. Parecía asimilar toda la escena. El vidrio roto de la bandeja de Izzy brillando en el mármol. El rastro oscuro de agua que conducía a la puerta de servicio. La mirada de suficiencia en el rostro de Tiffany y la postura cobarde de Robert, el gerente de catering.
Robert, sintiendo un nuevo foco de poder y problemas potenciales, se apresuró hacia adelante. Señor, ¿hay algún problema? ¿Puedo traerle otro té helado? Preguntó, tratando de guiar al viejo de vuelta a su asiento y restaurar el superficial momento de la fiesta. Arthur Vance finalmente habló. Su voz no era fuerte, pero era baja y resonante, cortando el aire con la claridad de una hoja de diamante. Era una voz acostumbrada a ser obedecida sin objeción. ¿Un problema?, repitió, sus ojos aún fijos en Chad. Sí, creo que lo hay. Dime, joven, dijo, su mirada yendo y viniendo a la camisa polo de diseñador de Chad. ¿Cuál es tu nombre? Chad hinchó su pecho, malinterpretando la pregunta como una señal de deferencia. Chadwick Preston. Mi padre es Daniel Preston. Dijo el nombre como si fuera un título real, esperando que impresionara. Lo hizo, pero no de la manera que él esperaba. Un destello de algo reconocimiento, quizás decepción, cruzó el rostro de Arthur. Daniel Preston, murmuró casi para sí mismo. Un buen hombre trabaja duro. Me pregunto qué pensaría del carácter de su hijo. La sonrisa de suficiencia de Chad flaqueó. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Quién diablos eres tú de todos modos? Tiffany, sintiendo una pérdida de control, dio un paso adelante. Esta es una fiesta privada, anunció su voz aguda con indignación. Creo que deberías irte ahora. Arthur Vance volvió sus penetrantes ojos grises hacia ella. Esta es una fiesta privada. Asintió suavemente. Pero me temo que te equivocas en cuanto a de quién. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Una escalofriante realización comenzó a amanecer en los rostros de los invitados que eran mayores, más sintonizados con los matices del poder en esta ciudad. La sencilla camisa de lino, el comportamiento modesto, no era el aspecto de un intruso. Era el aspecto de alguien tan poderoso que no necesitaba anunciarlo. La mirada de Arthur recorrió la multitud. Mi nombre es Arthur Vance, dijo, su voz permaneciendo nivelada. Y esta es mi casa. El nombre golpeó a la multitud como un golpe físico. Arthur Vance, no solo un millonario, sino un titán. El fundador y CEO de Vance Industries, un extenso conglomerado global con intereses en tecnología, bienes raíces y finanzas. Era una leyenda notoriamente privada, un hombre que no había sido fotografiado públicamente en más de una década. Los Davenport no solo tenían una relación comercial con Vance Industries. Toda su firma de desarrollo inmobiliario estaba fuertemente apalancada con financiación de uno de los bancos subsidiarios de Vance. Daniel Preston no era solo un empleado, era el vicepresidente ejecutivo de la división norteamericana de Vance Industries. El silencio era ahora absoluto, roto solo por el suave chapoteo del agua en la piscina. La cara de Chad había pasado de bronceada a un blanco pálido y enfermizo. La sangre se drenó de su rostro tan rápido que parecía que podría desmayarse. Tiffany parecía como si se hubiera convertido en piedra, su boca ligeramente abierta, sus fríos ojos azules bien abiertos con un horror naciente. Presté mi casa a mi sobrino para su recaudación de fondos benéfica. Arthur continuó su voz, un retumbo bajo y peligroso. Me dijeron que sería una reunión de jóvenes adultos respetables. Veo ahora que fui gravemente mal informado. Dio otro paso, cerrando la distancia hasta que estuvo de pie directamente frente a Chad y Tiffany. Ambos se estremecieron como si hubiera blandido un arma. Tú, le dijo a Tiffany, encuentras divertido atormentar a una joven que trabaja duro para ganarse la vida. Tú que nunca has trabajado un día en tu vida. ¿Crees que el nombre de tu padre te da el derecho de ser cruel? Hizo una pausa dejando que las palabras colgaran en el aire.
Permítame asegurarles, no es así. Luego se volvió hacia Chad. Y tú la agrediste físicamente. Encuentras humor en la humillación. Usas el nombre de tu padre, el nombre de Daniel, como un escudo. Los ojos de Arthur se entrecerraron. Veamos cuán fuerte es ese escudo. Metió la mano en su bolsillo y sacó un simple teléfono móvil anticuado. Con su pulgar, se desplazó por sus contactos y presionó un botón. Se llevó el teléfono a la oreja, su mirada nunca abandonando el rostro aterrorizado de Chad. Toda la fiesta permaneció congelada, escuchando. Daniel, Arthur Vance dijo al teléfono, su voz calmada y clara. Arthur Vance aquí. Estoy en mi casa. Tu hijo Chadwick también está aquí. Sí, está justo delante de mí. Hubo una pausa. El mundo entero pareció encogerse al espacio entre la boca de Arthur y el teléfono. Daniel, tengo que ser franco. Acabo de presenciar a tu hijo, animado por su novia, agredir físicamente a un miembro del personal de catering para su propia diversión. La empujó a mi piscina delante de 50 personas. No, no me equivoco. Se aclara la garganta. Chad comenzó a temblar, un sonido bajo y gutural de puro pánico escapando de su garganta. El carácter lo es todo, Daniel. Sabes que creo que es la base sobre la cual construimos todo lo demás. Arthur continuó, su voz endureciéndose. Y lo que he visto hoy es un fracaso catastrófico de carácter. Habla de su educación, habla de los valores que posee y me hace cuestionar el juicio de aquellos a quienes coloco en puestos de liderazgo. Hizo una pausa de nuevo, un silencio que se extendió por una eternidad. Creo que es hora de que te tomes unas vacaciones muy atrasadas, Daniel. Una permanente. Se aclara la garganta. Haremos que Recursos Humanos te contacte el lunes para discutir los términos de tu indemnización. Estoy profundamente decepcionado. Terminó la llamada sin esperar una respuesta y deslizó el teléfono de nuevo en su bolsillo. El sonido del mundo de Chad implosionando fue un jadeo ronco y desesperado. Su padre poderoso e intocable, acababa de ser despedido. En una llamada telefónica de 30 segundos por su culpa, Arthur Vance luego volvió su atención al gerente de catering, Robert, quien ahora sudaba profusamente su rostro del color de la ceniza. Tú te quedaste y no hiciste nada. Valoraste el dinero de un cliente sobre la dignidad de tus empleados. Eres un cobarde. Empaca tus cosas. El contrato de tu compañía con todas las propiedades Vance está terminado con efecto inmediato. Las piernas de Robert cedieron y se hundió de rodillas. Finalmente, la mirada de Arthur Vance recorrió los rostros silenciosos y horrorizados de los invitados. La fiesta ha terminado, anunció, su voz resonando en el impresionante silencio. Váyanse, todos ustedes, ahora. No hubo discusión, solo hubo una frenética y silenciosa estampida mientras 100 millones de dólares en privilegio y derecho huían de la escena. Sus risas reemplazadas por el sonido de sus propios pasos de pánico. En cuestión de minutos, el magnífico patio estaba vacío, excepto por un chico tembloroso, una chica congelada, un gerente arrodillado y el viejo tranquilo que había, en el espacio de 5 minutos, desmantelado todo su mundo. El silencio que descendió sobre el patio era más pesado que el ruido precedente. Los canapés a medio comer, los cócteles abandonados y los fragmentos brillantes de vidrio roto eran la única evidencia de la fiesta que había sido. Chad Preston seguía de pie, pero era una estatua de desesperación, sus ojos huecos y vacíos. Miró a Tiffany, no con afecto, sino con un resentimiento naciente y venenoso. Esto fue culpa suya.
Su instigación, su arrogancia habían llevado a esto. Tiffany, por su parte, parecía incapaz de procesar la magnitud de la catástrofe. El bienestar financiero de su familia estaba intrínsecamente ligado a la capacidad de su padre para asegurar financiación y acuerdos, muchos de los cuales dependían de la buena voluntad del ecosistema financiero que Arthur Vance comandaba. El señor Vance ni siquiera había necesitado hacer una llamada a su padre. Las consecuencias sociales y financieras de este incidente serían rápidas y brutales. Los Davenport se convertirían en parias. «Quítalo de mi propiedad», dijo Arthur, su voz, tranquila pero firme, asintiendo hacia Chad. Luego miró a Tiffany. «Ustedes dos vayan a casa y díganle a su padre lo que han hecho. Díganle que espere una llamada de su banco el lunes por la mañana». Fue una declaración simple entregada sin malicia, pero fue una sentencia de muerte para su posición social y financiera. El rostro de Tiffany por primera vez se arrugó. La máscara de cruel confianza se hizo añicos, revelando a una joven aterrorizada. Sin decir palabra, se dio la vuelta y huyó, no con gracia, sino con una carrera torpe y de pánico. Chad tropezó tras ella, los dos unidos solo en su ruina compartida. Robert, el gerente de catering, seguía de rodillas, murmurando disculpas al suelo de mármol. Arthur le lanzó una mirada de profundo disgusto. «Levántate, limpia este desorden, envíame una factura final, luego te irás y nunca regresarás». Habiendo emitido su juicio, todo el semblante de Arthur Vance se suavizó. El formidable titán de la industria retrocedió, reemplazado por el hombre tranquilo y observador que había sido antes. Caminó hacia la entrada de servicio, aquella por la que Easy había desaparecido momentos antes, y la empujó suavemente para abrirla. La encontró en el área de vestuarios del personal, una pequeña y estéril habitación que olía a desinfectante. Se había envuelto en una toalla fina y áspera proporcionada por la compañía, y estaba sentada en un banco, temblando, aunque más por shock que por frío ahora. Su bolso de trabajo estaba a sus pies, y ella miraba el suelo de linóleo, su mente a 1.000.000 de millas de distancia. No había oído el drama desarrollarse afuera. La insonorización de la casa principal era demasiado efectiva. Solo sabía que había sido humillada y probablemente sería despedida. «Señorita Rossi», la cabeza de Easy se aclara la garganta, se levantó de golpe. Se sobresaltó al ver al viejo de la fiesta, el que acababa de estar allí sentado observando. Su primer instinto fue el miedo. Quizás era un amigo de los Davenport venido a regañarla más. «Lo siento, señor», dijo. Su voz temblaba ligeramente. «Me apartaré de su camino en solo un momento. Solo estaba tratando de...» «No tienes nada por lo que disculparte», dijo Arthur suavemente. Sostenía una bata de felpa gruesa de la casa. Era de un azul marino profundo y parecía increíblemente suave. «Te traje esto. Debes estar helada». Se la tendió. Easy miró de la bata a su cara, confundida. Sus ojos no contenían juicio. Solo una tranquila preocupación vacilante la tomó. Era cálida y pesada, un pequeño acto de amabilidad, tan inesperado que casi la hizo llorar. «Gracias», susurró, tirándola alrededor de sus hombros. «Mi nombre es Arthur Vance», dijo, tomando asiento en el banco frente a ella, dejando una distancia respetuosa entre ellos. «Esta es mi casa, y me gustaría ofrecerte mi más sincera disculpa por lo que sucedió ahí fuera. Mi hospitalidad fue abusada, y tú fuiste la víctima de ese abuso». Easy lo miró fijamente, su mente luchando por conectar los puntos. «Arthur Quieres, el multimillonario recluso, aquí hablándole a ella.
Había visto su foto una vez en una revista de negocios que su profesor de economía había mostrado a la clase. El hombre frente a ella era mayor, su rostro más profundamente surcado, pero los ojos penetrantes eran los mismos. Usted es el señor Vance, tartamudeó. Lo soy, dijo con una pequeña y triste sonrisa, y me avergüenzo de mis invitados. Su comportamiento fue reprensible. Una ola de emociones conflictivas inundó a Izzy, alivio, confusión y una oleada de reivindicación. Yo lo vi, dijo. ¿Usted estaba mirando? Sí, Arthur admitió. Encuentro que se puede aprender mucho sobre el carácter de una persona observando cómo se comportan cuando creen que nadie de importancia está mirando. Observé a la señorita Davenport y al señor Preston, y la observé a usted. Se inclinó ligeramente, su expresión seria. Me mostraron su arrogancia y su crueldad, pero tú me mostraste algo mucho más notable. Dignidad. Estabas en minoría, humillada y agredida. Sin embargo, te sacaste de esa piscina y los miraste a los ojos. No te encogiste. En ese momento, empapada y temblando, eras más poderosa que cualquiera de ellos. Izzy sintió un rubor subir por su cuello esta vez, no de ira o vergüenza, se aclara la garganta, sino por el peso de su inesperado elogio. Se había sentido tan pequeña, tan completamente derrotada. Oír que alguien había visto fuerza en su momento más bajo fue desarmante. Solo quería que el turno terminara, confesó en voz baja. Lo sé, dijo. ¿Puedo preguntar qué haces cuando no trabajas en eventos como este? Vacilante al principio y luego con creciente confianza, mientras él escuchaba con genuino interés, Izzy le contó. Le contó sobre su apartamento apretado, sus lienzos, el olor a pinturas al óleo que amaba más que nada. Le contó sobre su sueño de asistir al Instituto de Arte, de querer crear arte que hiciera sentir algo a la gente, que contara una historia. Sacó su teléfono y con manos temblorosas le mostró fotos de su trabajo. Eran impresionantes. Retratos que capturaban una emoción cruda y fugaz en los ojos de un sujeto. Paisajes que eran temperamentales y atmosféricos, llenos de color y luz. Naturalezas muertas que hacían que lo mundano pareciera hermoso. Arthur Vance, un hombre que se sentaba en los consejos de museos y poseía obras de Matisse y Rothko, miró a través de la pequeña galería del teléfono en silencio. No solo estaba mirando, estaba viendo. Reconoció el talento, pero más que eso, reconoció el alma detrás de él. Este es un trabajo extraordinario, señorita Rossi, dijo, su voz llena de un nuevo respeto. Verdaderamente extraordinario. Guardó silencio por un momento, una expresión pensativa en su rostro. Izzy esperó, su corazón latiendo. Pensó que podría ofrecerle algo de dinero, un cheque para compensarla por la ropa arruinada y la humillación. Sería un gesto generoso, y ella estaría agradecida por ello. Pero Arthur Vance tenía algo más en mente. Lo que estaba a punto de proponer no era una limosna, era una inversión en el carácter que acababa de presenciar. Señorita Rossi, comenzó, sus ojos grises encontrándose con los suyos. El carácter de una persona es la única moneda verdadera que tienen en este mundo. Riqueza, estatus, poder, todo puede desaparecer en un instante, como descubrieron algunas personas hoy. Pero el carácter que se forja en momentos como el que soportaste junto a la piscina es invaluable. Se puso de pie. Dirijo una fundación educativa, la Fundación Vance para las Artes y Humanidades. Una de sus funciones principales es identificar y patrocinar a individuos talentosos
que tienen el talento, pero no los medios para perseguir sus sueños. Es para personas con carácter. La respiración de Easy se entrecortó. No se atrevió a esperar. El lunes, Arthur Vance dijo, el director de mi fundación te llamará. Te ofrecerá una beca completa de 4 años para el Instituto de Arte de San Francisco, cubriendo tu matrícula, alojamiento y todos tus materiales. También te proporcionaremos un estipendio mensual para que nunca más tengas que trabajar en otro trabajo de catering. Él sonrió. A menos que quieras. Lágrimas, calientes e imparables, finalmente brotaron en los ojos de Easy y se derramaron por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza o humillación, sino de una gratitud abrumadora que hacía temblar la tierra. El sueño por el que había luchado, sacrificado, sido humillada, por él le estaba siendo entregado, no por piedad, sino porque un hombre poderoso había mirado más allá de su uniforme y había visto su valor. Pero eso no es todo, Arthur añadió. Cuando te gradúes, la fundación patrocinará tu primera exposición individual en una galería adecuada. Nos encargaremos de la promoción, el lugar, todo. Todo lo que tienes que hacer es lo único para lo que naciste. Hizo una pausa, sus ojos brillando. Solo tienes que pintar. 2 años después, el aire no olía a cloro y condescendencia. Olía a pintura blanca de galería, vino fino y éxito. La luz no era el resplandor duro y juzgador del sol de Bel Air, sino el suave brillo enfocado de la iluminación de Riel, cada haz dirigido a un lienzo que llevaba un pedazo del alma de Isabella Rossi. Esta era su noche, la inauguración de su primera exposición individual, Retratos de Resiliencia, en una galería elegante en el centro de San Francisco. Easy se movió por la sala llena, no como una camarera invisible, sino como la artista celebrada en el centro de todo. Llevaba un vestido negro simple y elegante. Su cabello estaba peinado artísticamente, y sus manos, aunque limpias, llevaban las débiles y permanentes manchas de pintura debajo de sus uñas, una insignia de honor. Exudaba una confianza tranquila que había sido forjada no solo en el estudio de arte, sino en el crisol de aquel día junto a la piscina. La galería zumbaba. Los críticos susurraban en las esquinas. Los coleccionistas con chequeras discretas señalaban sus piezas favoritas, y amigos de la escuela de arte la abrazaban, sus caras radiantes de orgullo. Sus pinturas adornaban las paredes, un testimonio del viaje que había emprendido. Había retratos de personas comunes capturados con una empatía que los hacía extraordinarios. Un cocinero de línea de aspecto cansado, su cara, un mapa de carretera de largos turnos, una anciana sentada en un banco de parque, un universo de historias en sus ojos. Cada lienzo estaba imbuido de una profunda comprensión de la dignidad encontrada en la vida cotidiana. En un rincón tranquilo, lejos de la multitud principal, estaba Arthur Vance. Se veía muy parecido, vestido con un traje impecablemente cortado pero discreto. Sostenía un vaso de agua mineral y observaba a Easy con el rostro radiante y orgulloso de un mentor o un abuelo. Había sido fiel a su palabra y algo más. Su fundación no solo había financiado su educación, sino que le había proporcionado mentoría y conexiones que eran invaluables. Se habían convertido en amigos improbables, compartiendo almuerzos donde discutían filosofía del arte y la naturaleza del carácter. «Lo hiciste, chica», dijo, su voz cálida mientras ella se acercaba a él. «Lo hicimos, Arthur». Ella lo corrigió con una sonrisa. «Gracias por todo». «Tonterías», agitó una mano despectivamente. «Solo abrí una puerta. Tú fuiste quien tuvo el coraje y el talento para atravesarla y construir toda la casa. Mira esto». Hizo un gesto por la habitación. «Estás contando historias que importan.
Una etiqueta roja de vendido ya estaba al lado de la pintura más grande de la colección. Era una pieza llamativa diferente de las demás. Representaba a una mujer empapada y temblando, sacándose de una piscina azul brillante. Su rostro estaba en sombra, pero su forma estaba iluminada por una luz dura y brillante. Su postura no era de derrota, sino de desafío. La multitud en el fondo era un borrón de formas burlonas indistintas. La pintura no era sobre la humillación, era sobre el momento de salir de elegir levantarse. Se titulaba El ascenso. Esa se vendió primero, Arthur comentó a un comprador anónimo de Nueva York. Pagó el doble del precio de venta. Easy solo asintió con una emoción complicada en sus ojos. Había necesitado pintarla para ejercitar la memoria y reclamarla como suya. Como si fuera una señal, un recorte de periódico en una mesa cercana captó su atención. Era de una columna de chismes de sociedad fechada unos 6 meses después del incidente. Alguien lo había metido en un libro sobre la mesa. Detallaba la rápida y espectacular caída en desgracia de las familias Davenport y Preston. Daniel Preston nunca más trabajó en alta finanza. El escándalo de ser despedido tan públicamente por Arthur Vance lo hizo intocable. Chad, despojado del nombre y la fortuna de su padre, según se informó, había abandonado la universidad y se había sumido en la oscuridad. Los Davenport habían corrido aún peor suerte. Su compañía sobreapalancada, incapaz de asegurar nuevas líneas de crédito después de ser incluida en la lista negra por la red financiera Vance, se había desmoronado. Habían tenido que vender la propiedad de Belair, la fuente de su orgullo y el escenario de la humillación de Easy. Lo último que se había sabido es que Tiffany trabajaba como asociada de ventas en una boutique de gama media en el Valle, un mundo alejado de la ropa de diseñador y las fiestas junto a la piscina sobre las que una vez dominó. Su caída no fue un dramático rayo, sino un desenlace lento y silencioso, una consecuencia de un carácter tan hueco como sus alardes. Easy no sintió alegría al leerlo, solo una tristeza distante y tranquila por el desperdicio de todo. Su éxito no se construyó sobre su fracaso. Su triunfo no fue su castigo. Su victoria fue que estaba aquí en esta galería, rodeada de su arte y gente que la valoraba. Mientras ellos simplemente se habían ido, su mejor venganza fue la vida que había construido. Una joven, una estudiante del Instituto de Arte, se acercó a Easy nerviosamente, sus ojos bien abiertos de admiración. Señorita Rossi, yo solo su trabajo es la razón por la que empecé a pintar retratos. Es tan honesto. ¿Puedo preguntarle cuál es su inspiración? Easy miró más allá de la estudiante, su mirada encontrándose con la de Arthur al otro lado de la habitación. Él le dio un ligero asentimiento alentador. Luego se volvió hacia la joven, con una genuina y cálida sonrisa en su rostro. Mi inspiración, dijo Easy, su voz clara y fuerte. Encuentro inspiración en la dignidad, en la fuerza que la gente muestra cuando cree que nadie está mirando, en los tranquilos momentos cotidianos de coraje. Ahí es donde está el verdadero arte. Había convertido el momento más feo de su vida en el fundamento de su hermoso futuro, no buscando venganza, sino abrazando la misma cualidad que sus torturadores habían intentado y fallado en arrancarle. Y en las paredes de la galería, la verdad brillaba más que cualquier hijo de Bear. Habían pasado 5 años desde la noche de la primera inauguración de la Galería de Easy. El mundo del arte, una vez una fortaleza impenetrable, se había convertido en su hogar. Ya no era solo Isabella Rossi, la prometedora nueva artista. Era la profesora Rossi en el Instituto de Arte de San Francisco, la misma institución a la que una vez soñó con asistir. Guiaba a artistas jóvenes y hambrientos, viendo su propia desesperación y esperanza pasadas reflejadas en sus ojos.
Su propio trabajo había evolucionado, volviéndose más rico y complejo, y se le estaba preparando para una gran retrospectiva en un museo de Los Ángeles. El éxito no la había vuelto complaciente, la le había hecho más agradecida, más agudamente consciente del delgado e improbable hilo del destino que la había traído hasta aquí. Su vida había encontrado un ritmo cómodo. Era una vida de mañanas tranquilas con café y un cuaderno de bocetos, tardes llenas del vibrante caos del estudio de enseñanza y noches pasadas frente a un lienzo su más fiel confidente. El recuerdo de la piscina de la risa de la humillación aplastante del alma había desvanecido. Ya no era una herida abierta, sino una cicatriz plateada, una parte de su historia que la había forjado, pero que ya no la definía. Arthur Vance siguió siendo su amigo y mentor inquebrantable, sus conversaciones una fuerza de anclaje en su vida. Ahora era mayor, más frágil, pero su mente y su espíritu eran tan agudos como siempre. En una tarde fresca y brumosa de martes, Izzy estaba acurrucada en un sillón de cuero gastado en The Page and the Palette, una querida librería y cafetería independiente en un barrio tranquilo. El aire olía a papel viejo y granos de café tostándose. Era su santuario, un lugar donde podía dibujar el mundo anónimamente. Estaba trabajando en una serie de estudios de manos, las manos nudosos de un viejo leyendo un periódico, las delicadas manos de una mujer acunando una taza, las manos inquietas de un estudiante subrayando un libro de texto. Una sombra cayó sobre su cuaderno de bocetos. «Disculpe», dijo una voz tranquila. «¿Es usted Isabella Rossi?» Izzy levantó la vista con una sonrisa educada y practicada lista para un fan o un estudiante. La sonrisa se congeló en sus labios. La mujer de pie ante ella era a la vez una extraña y un fantasma. El rostro era más delgado, grabado con finas líneas de cansancio alrededor de los ojos y la boca que no habían estado allí antes. Los ojos, una vez azul hielo, ahora estaban apagados, nublados con una emoción desconocida que parecía aprensión. Su cabello era de un marrón simple, sin adornos, recogido en una práctica cola de caballo. Llevaba un suéter gris simple y jeans. No había ningún logo de diseñador a la vista, pero era ella. Era Tiffany Davenport. El corazón de Izzy dio un solo golpe fuerte contra sus costillas. La cafetería, con sus reconfortantes olores y su zumbido tranquilo, de repente se sintió sin aire. El lápiz se sintió resbaladizo en su mano. Por un momento volvió a tener 22 años, temblando y empapada el sonido de una risa cruel rugiendo en sus oídos. «Sí», Izzy logró decir su voz más tensa de lo que pretendía. Tiffany se encogió ante su tono, pareciendo encogerse en sí misma. Yo sé que esto es increíblemente atrevido de mi parte. Lamento interrumpirte. Yo te vi por la ventana. Vivo a unas pocas cuadras de aquí». Se retorció las manos, un gesto nervioso que era tan ajeno en la mujer que Izzy recordaba. «Mi nombre es Tiffany». No ofreció su apellido como si fuera algo de vergüenza. «Sé quién eres», Izzy dijo rotundamente. No hizo ningún movimiento para invitar a Tiffany a sentarse. Un silencio incómodo y pesado se extendió entre ellas. Los clientes de la cafetería a su alrededor permanecieron ajenos, perdidos en sus propios mundos. «No espero que me hables», Tiffany dijo, su voz apenas un susurro. «Solo quería decir que he seguido tu carrera. Tu trabajo es increíble. Es hermoso». El cumplido viniendo de estos labios fue tan discordante que Izzy no supo cómo responder. Simplemente la miró con ojo de artista, asimilando los detalles de esta nueva Tiffany. La arrogante reina de Bel Air se había ido, reemplazada por alguien que parecía atormentado. «¿Por qué está aquí, Tiffany?», preguntó Izzy, su voz suavizándose solo una fracción.
Tiffany respiró hondo como si se preparara. Hay algo que tengo que decirte, algo que necesito confesar. Miró la silla vacía frente a Izzy. ¿Puedo, por favor? Solo tardará un minuto. Vacilante, Izzy dio un brusco asentimiento. Tiffany se sentó cautelosamente en el borde del asiento como si no mereciera la comodidad. Después de ese día en la fiesta, comenzó sus ojos fijos en el tablero de la mesa. Todo se desmoronó. Todo lo que Arthur Vance dijo que pasaría, pasó. El negocio de mi padre colapsó. Perdimos la casa, perdimos todo. Mis amigos desaparecieron de la noche a la mañana. Dio una risa corta y amarga que no contenía humor. Resulta que su lealtad también estaba hipotecada. Izzy escuchó su expresión indescifrable. No sintió satisfacción, no Chardon. Solo había un extraño vacío al escuchar el resumen clínico de la destrucción de una vida. Tuve que conseguir un trabajo, Tiffany continuó. Un trabajo de verdad. Comencé como empleada de almacén en una tienda departamental. $12 la hora. Mis manos se hicieron callos. Mis pies dolían al final de cada día. Por primera vez en mi vida, supe lo que se sentía estar cansada. No aburrida, sino verdaderamente cansada hasta los huesos. Por primera vez, supe lo que se sentía ser invisible, ser mirada a través de por los clientes, ser tratada como un mueble. Levantó la vista y por primera vez Izzy vio un destello de autoconciencia genuina y dolorosa en sus ojos. Y todo en lo que podía pensar era en ti. Pensé en cómo llevabas esa bandeja, cómo nos servías con una profesionalidad que nunca había conocido. Tú también estabas cansada, pero tenías una gracia que no podía comprender. Me había burlado de ti por tener un sueño mientras yo no tenía nada más que el dinero de mi padre. Hace unos 2 años, Tiffany dijo, su voz bajando más. Estaba en un lugar mejor. Me había abierto camino hasta un puesto de gerente de oficina. No era glamoroso, pero era mío. Me lo gané. Y oí hablar de tu primera exposición. Leí una reseña en línea y mencionaba una pintura en particular. Izzy sabía cuál. El ascenso. Tiffany asintió con una lágrima finalmente escapando y trazando un camino por su mejilla. Tuve que verla. Volé a San Francisco por un día y fui a la galería. Me quedé parada frente a esa pintura durante 1 hora. La capturaste perfectamente. No mi crueldad, no la risa, sino tu fuerza. El momento en que elegiste sacarte en esa pintura, no eras una víctima, eras una superviviente. Una fría realización comenzó a amanecer en Izzy. La compradora anónima respiró. De Nueva York. Esa fuiste tú. Sí, Tiffany susurró, su vergüenza palpable. Usé casi todos mis ahorros. Tenía que poseerla. Al principio creo que fue una forma de autocastigo. La colgué en mi pequeño apartamento, y todos los días era lo primero que veía al despertar, y lo último que veía antes de dormir. Era un recordatorio de la horrible persona que era. Pero con el tiempo, cambió. Miró directamente a Izzy ahora, su mirada suplicante. Dejó de ser sobre mi vergüenza y comenzó a ser sobre tu resiliencia. Me recordó que incluso después de una caída, puedes elegir escalar. Me inspiró a ser mejor, a ser más amable. Comencé a ser voluntaria. Volví a la escuela por la noche. Esa pintura no solo documentó el fin de mi antigua vida, se convirtió en la piedra angular de mi nueva. Metió la mano en su bolso y sacó un sobre grande sellado. Lo empujó a través de la mesa. Te pertenece, Tiffany dijo. Es la escritura de propiedad y el recibo de la galería. No puedo quedármelo. Se siente robado. Por favor, tómalo de vuelta.
No merezco poseer un pedazo de tu historia. Easy miró fijamente el sobre, luego a la mujer frente a ella. Los años de resentimiento, el escozor fantasma de la humillación, todo pareció disolverse frente a esta confesión cruda y dolorosa. El perdón no era una transacción, y esto no era sobre la absolución, era sobre reconocer una humanidad compartida y defectuosa. Lentamente Easy empujó el sobre de vuelta por la mesa. No, dijo suavemente. Tiffany levantó la vista, confundida. Pero tú la compraste, Tiffany. Easy dijo, su voz suave pero firme. Es tuya. Lo que hiciste ese día estuvo mal. Me dolió profundamente. Pero la persona que eres hoy, esa persona no es la misma chica junto a la piscina. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Quizás deberías quedártela, no como un recordatorio de lo que me hiciste, sino como un recordatorio de lo que hiciste por ti misma después. Saliste de tu propia piscina. La pintura ya no es sobre mí, también es sobre ti. Por segunda vez esa tarde, Tiffany Davenport comenzó a llorar. Pero esta vez, las lágrimas no eran de vergüenza o arrepentimiento. Eran lágrimas de liberación. Un peso que había estado cargando durante casi una década había finalmente sido levantado, no por un te perdono, sino por un profundo acto de gracia. Gracias, Tiffany ahogó. Gracias, Isabela. Se puso de pie, reunió lo poco que quedaba de su compostura y salió de la cafetería, dejando a Izzy sola con su cuaderno de bocetos y los ecos persistentes de un pasado que finalmente había sido puesto a descansar. Izzy tomó su lápiz, su mano firme, y en una página fresca comenzó a dibujar las manos de la mujer que acababa de irse, manos que ya no estaban apretadas con arrogancia, sino abiertas en un gesto de profunda e inesperada redención. La historia de Isabela es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor no se mide por la ropa que usas, la casa que posees o el nombre que llevas. Se mide por tu carácter, tu resiliencia y la dignidad a la que te aferras cuando el mundo intenta quitártela. Mientras la risa de Tiffany y Chad hizo eco solo por un momento, las ondas de su crueldad destruyeron su propio mundo dorado. En contraste, la fuerza tranquila de Isabela, notada por un ojo perspicaz, se convirtió en el catalizador para un futuro que ella solo había soñado. Su historia nos muestra que la amabilidad es una forma de poder y la integridad es una inversión que produce los mayores rendimientos. Si la historia de resiliencia y justicia inesperada de Izzy te conmovió, por favor dale un me gusta a este video y compártelo con alguien que pueda necesitar un recordatorio de que el carácter lo es todo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias inolvidables que descubren lo extraordinario en lo ordinario. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre las acciones de Arthur Vance? Haznoslo saber en los comentarios de abajo.